Etz Chaim presenta Un Café con More Yosef, hablando diversos temas centrados en el fundamento de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Con ustedes, More Yosef. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Un Café con More Yosef. Les habla el More Yosef. Son las 3:01 de la tarde. More Yosef tiene un café en la mano. Gerardo está al otro lado escondiendo un poco lo que estaba masticando. Y ha comenzado Un Café con More Yosef nuevamente con ustedes, como de costumbre, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, en nuestro ya acostumbrado horario semanal, donde discutimos en vivo diversos temas relacionados a la Sagrada Escritura y la esperanza mesiánica. Mi nombre es Yosef, muchos me conocen como Yosef. Mi nombre es José Otero, mejor dicho, muchos me conocen como Yosef. Soy el director de Etz Chaim, y este programa, Un Café con More Yosef, llega de parte del Ministerio Etz Chaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, donde enseñamos el camino del Nazareno, y eso significa que somos una escuela de pensamiento nazareno, que enseñamos la fe antigua. Creemos firmemente en ese texto de Jeremías que dice: debemos pararnos en los caminos y buscar las sendas antiguas y andar por ellas. Y estamos en ese proceso, con el favor del cielo, de ayudar a las personas, al igual que guiarlas a conocer el camino de Dios. Y dando a entender que este programa llega a ustedes de parte del ministerio, la radioemisora conocida como Etz Chaim Radio o Etz Chaim Nazarín Radio, es parte de este proyecto, de diversos proyectos que sigue Etz Chaim con el único fin de educar al cuerpo mesianista en la fe y la esperanza mesiánica. Nada más que eso, solamente eso. Hoy nos encontramos en el día 22 de mayo del año 2020. Para aquellos que cumplimos con obligaciones en el gobierno que los rige, pues es importante saber el tiempo que nos encontramos. Tengo un amigo, Geraldo, hay un amigo en común que trabaja para el departamento que te vienen a buscar si no rinde las planillas, así que me es responsable siempre mencionar la fecha en que nos encontramos y mencionar que esto es para fines de cumplir con nuestras obligaciones gubernamentales, no sea de que él dar a César lo que es el César, que no sea que de él de repente comience a hacer una auditoría y entonces nos tengamos que nosotros presentar con las manos levantadas ante el gobierno. Ay. Hagan las cosas correctamente para que las cosas funcionen correctamente, ¿verdad que sí, Gerardo? Sí, definitivamente. Luego de esa pequeña broma, nos encontramos en el mes de Iyar. Estamos cerca de terminar lo que se conoce como tradicionalmente el conteo del Omer. Esto significa, Gerardo, que la fiesta conocida como los tabernáculos, siempre confundo Shavuot con tabernáculo, la fiesta conocida como Sukkot o Shavuot, perdón, o Pentecostés, está cerca, y vamos a estar dando una enseñanza especial el próximo 31 de mayo a las 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, con el favor del cielo. Los estudiantes de la ABC están excusados ese día de asistir a la clase en la mañana, porque en la tarde tendrán una clase especial. Y Geraldo, luego de hacer esa introducción, podemos entonces hablar un poco de qué tenemos para hoy. Como todos ustedes conocen, amigos, nosotros no preparamos un programa antes de entrar al aire, así que nuestros temas salen en la medida que vamos conversando. Geraldo, hay dos cosas interesantes que quiero compartir contigo. Primero, un video que me compartiste, que lo vamos a hablar ya mismito. Y segundo, me gustaría conversar un poco contigo lo que discutimos ayer en la enseñanza Un Nuevo Orden Mundial. Lo necesitamos con urgencia. Y ese mensaje que traje, que no entendí por qué Hashem le plació que yo cambiara el mensaje, porque la enseñanza era la mujer que se monta sobre la bestia. Pero luego, al finalizar el programa y meditar un poco sobre lo que transmití, entendí las intenciones detrás del Eterno. No se puede hablar de la mujer que se monta sobre la bestia si no entendemos primero la diferencia que hay entre el nuevo orden que el Eterno dice que viene de parte de él, que es el reino mesiánico, y
cómo los profetas validan que eso es lo que viene en camino, que no viene una agenda globalista como la gente está enseñando, y a la misma vez cómo los profetas hablan, en el caso de Daniel, de cómo el último gobierno mundial es una alianza entre pueblos, entre gobiernos, entre reyes, pero no es en sí una sola nación, una sola sociedad, como la gente piensa que es el nuevo orden mundial. Y eso me llevó a finalizar el programa hablando, la enseñanza, hablando del capítulo 13 de Revelación, identificando quién es la bestia de Revelaciones. No dije exactamente quién es la bestia, pero los entendidos habrán captado el mensaje si prestaron atención. Y menciono esto aquí, Geraldo, porque creo que para poder hablar de la mujer que se monta sobre la bestia, considero necesario que nosotros conozcamos un poco sobre la figura de la bestia. No sé si tuviste la oportunidad de ver la enseñanza, pero yo sé que tú estás al tanto de todo lo que es. Yo enseño porque hablamos sobre estos temas en otras conversaciones que tenemos. Y me gustaría ver tu posición o tu pensamiento sobre esto. Una de las perspectivas que siempre me gusta traer es lo que dice Eclesiastés. Ya lo que va a pasar ya pasó. El hombre, la humanidad, ha estado en alguna manera bajo un solo gobierno, con una sola lengua, con una sola intención. Sí. La humanidad ha estado unida antes bajo una sola autoridad, inclusive bajo una sola intención. En ese momento incorrecta, y el Eterno los dividió y los dispersó. Pero los profetas nos enseñan que el mismo que los dispersó, los va a unificar. Y esa es la idea entonces de Pentecostés. En un momento Dios esparció lenguas para dividirlos. Ahora Dios le da a sus escogidos las lenguas para traer al redil. E incluso, como dijiste, ese es la autoridad que reciben los nazarenos en el día de Shavuot, el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, amigo que me está escuchando, no nació la iglesia. Hay que darle históricamente un valor para poder justificar la separación. En el día de Pentecostés no nació la iglesia. En el día de Pentecostés se cumplió lo que los profetas hablaron, donde recibirían espíritu y profetizarían antes de que viniese el día terrible del Eterno. Y ellos recibieron ese poder del Eterno, porque así el Mesías se lo mencionó, para que ellos pudiesen hacer lo que les fue encomendado hacer. Serles testigos en todas las lenguas, tribus y naciones. Exacto, Gerardo. Entonces, el Eterno, en su multiforme sabiduría, Él estableció, no otros, que hubiesen polos, que hubiese izquierda, derecha, que hubiese blanco y negro, que hubiese la opción de errar. Y si va a haber la opción de unirse al reino mesianista, tiene que haber la opción de no hacerlo. Exactamente. De la misma forma que existe Knesset Israel, que es hablado en Revelaciones 12 como la mujer que es llevada al desierto. En el capítulo 17 de Revelaciones, en el desierto hay una mujer con nombres de blasfemia, que es lo opuesto a Knesset Israel, a la congregación de Israel. Los profetas antiguos decían que había una mujer que habitaba el desierto, que tenía sátiros a su servicio. Sí. Te escucho. Sí, sigue. Tú vas empatando las ideas, porque, si el Eterno es el que creó uno frente al otro, si el Eterno levantó un Mesías para vida, también tiene que permitir que se levante un Mesías para muerte. Muy cierto. Tiene que permitir que se levante un opuesto para que nosotros podamos discernir del verdadero del falso. Y si hay una Israel celestial, tiene que haber una contraparte a esa Israel celestial a la cual quieran unirse los rebeldes. Y una de las cosas que caracteriza esa contraparte de Knesset Israel es que la parte opuesta domina sobre la figura de la bestia, a diferencia de la verdadera Knesset Israel, que reconoce que la autoridad es Mashiach. Mashiach es la cabeza
y la novia está sujeta. Sin embargo, en otro lado, en lo que llamaríamos el equivalente al novio, está sujeto a la novia. La mujer, el aspecto femenino domina. Y ahí es donde entra la idea de Jezabel, Lilith y todas estas cosas que presentan la escritura en la forma de las historias que encontramos. Y es importante porque ese ser brilla, pero es opaco, profetiza, pero es egoísta, es manipulador, promete sabiduría, pero fracasa, promete paz, pero realmente angustia. Tiene la capacidad de hacer milagros. Entonces tú sientes que hay una presencia divina, pero que no te sacia. Y tú dices, pero ¿por qué yo me congrego? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué es esto que yo estoy experimentando que yo siento todavía este vacío? Y eso cuando ocurre en esos lugares es porque la fuerza espiritual conocida como la ramera está dominando sobre ese lugar. Incluso dentro del mundo de los sabios Israel, incluso específicamente del Zohar, en el Zohar se habla de la falsa Shejinah, de una Shejinah, de una presencia divina falsa, que es igualita a la Shejinah, pero a la misma vez es un espíritu de rebelión. Es un espíritu que lleva a la persona a revelarse al Creador y y lleva a la persona a pensar que él mismo es dueño y señor de todo. Has dado en el blanco, porque entonces estamos hablando otra vez de Génesis y de Nahash, lo que pasó con la mujer que se rebeló. Y nosotros todavía enfrentamos la misma tentación. Oye, ¿tú te has dado cuenta qué fácil es vender un libro de los 10 pasos para el éxito, o de cómo liberar tu batalla, o los 10 misterios que necesitas saber para conquistar y para ser exitoso? O el libro de revelaciones paso por paso. Entonces, ese tipo de literatura vende, porque las personas están detrás de la sabiduría. Pero el Eterno no nos mandó a buscar sabiduría, fíjate. La palabra dice... La sabiduría es consecuente a... Buscar primero el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno, dicen los proverbios. Incluso vas a ver que Jacob el Justo dice, el que quiera sabiduría, pídala a Dios. Que Él da conforme a la por medida. Gracia, conforme a la medida. Pero por eso la Escritura dice que antes de la caída está la soberbia de espíritu. Cuando el hombre se cree sumamente sabio en su propia opinión, se faraoniza, se vuelve su propia deidad, se lo comió la serpiente y fácilmente cae. Estoy contigo en eso, Geraldo. Y eso va a ser una de las cosas que voy a estar hablando, con el favor del cielo, cuando hable de la mujer que se monta sobre la bestia. Y voy a... Todo es un sistema, no es una sola pata de un engranaje. El Eterno creó, así como Él permite en su voluntad que haya luz, Él permite que haya tinieblas y que las personas puedan apegarse a lo que entiendan. Su libre albedrío. Entonces hay como si fueran paralelos. Existe un Mashiach real que persiste a la creación, que es la meta de la creación, pero también existe otro que quiere que tú te adueñes de la creación. Existe una presencia divina, hermosa, que es como una madre, pero también existe otra presencia que de cierta forma se puede llamar hasta divina, pero que engaña, que manipula, que lleva a la seducción. Que fíjate lo que el texto dice particularmente: lleva a mis siervos a comer los sacrificados de los ídolos. Entonces lleva a la impureza, a la inmoralidad. Exacto. Entonces, es curioso como allá afuera se quiere vender una sabiduría, una ciencia sin disciplina, sin obediencia, sin reparar la vasija. Es toma este conocimiento, pero no cambies. Toma este poder, pero sé tú tu propio Dios. Yo llegué a encontrar lugares donde decían, ¿sabes qué? Tu religión no importa. Puedes practicar el Islam, puedes practicar el budismo, puedes practicar el cristianismo. El Zohar los une todos. Es la lengua común entre todos, la sabiduría del Zohar. Así que vamos todos a concentrarnos en estudiar el Zohar, y aunque tú practiques tu religión, todos estamos haciendo lo mismo.
Eso es, ese es el vino ponzoñoso de la serpiente que te vende esa idea. Sin embargo, Hakadosh Baruj Hu dice en la Torah que todos los que son llamados para pertenecer a su familia tienen que ser diferentes y no pueden practicar ni servir a Dios de la forma en que los otros pueblos sirven a Dios, a sus dioses. Entonces, esa mezcla cultural que vemos en algunos grupos en lo que respecta al culto a la deidad, el Eterno no la permite, al contrario, la prohíbe. Es el gran reto de los nazarenos. Cómo tú vas a las naciones y les enseñas a distinguir entre lo santo y lo profano. Uh-huh. Cómo tú los ayudas a elevarse como vasija y que estén listos para recibir el reino milenial donde van a ser realmente libres. Uh-huh. Así es. Pues tenemos un buen tema para traer, con el favor del cielo. Esperamos el jueves próximo tenerlo, a menos que nos cambien la agenda. Mañana, Geraldo, estudiamos la Parashá Bamidbar. Comenzamos un nuevo libro. ¿Cuántas veces hemos leído ya el libro? Muchas. Aprendemos cada vez algo nuevo, ¿verdad? Me puse a leer los versículos y de la primera idea que me viene a la cabeza es: nosotros en la actualidad tenemos terror muchas veces de que las personas conozcan detalles de nuestra vida. Sin embargo, el Eterno le está mandando a Moisés que cuente, que sense y que literalmente entre a la casa de cada persona para conocer cómo estaban. Uh-huh. Y a nosotros nos están vendiendo una idea de que hay un gobierno que nos quiere controlar, que quiere conocer, que quiere información. ¿Realmente a quién le vamos a creer, en quién vamos a confiar? Uh-huh. Interesante idea. La vida en el desierto me lleva a pensar en la relación que tiene el exilio con la vida en el desierto, el Bamidbar, y la importancia de cómo el Eterno, la importancia de entender de cómo el Eterno sabe quiénes son los que son de él. Él tiene el conteo exacto de quiénes son los que le pertenecen. Y esto es bien importante, porque aún está en el desierto es cuando Hashem ordena a que sean censados. No son censados cuando llegan a la tierra, son censados en el desierto. Y en el desierto que se construya la casa. Muy bien. Hay una gran relación en el libro Bamidbar, el libro de Números, y todo el misterio del exilio y la novia prepararse en el exilio. Interesante. Está curioso que el apóstol Pedro le está hablando a los exiliados de que son una casa viva. Es como que él está trayendo esta idea de que ahora nos toca vivir lo que nuestros antepasados vivieron en el desierto. Vamos a ser diferentes. Pablo trae la misma idea. Ellos no entraron, todos comieron el mismo maná, todos tomaron de la misma peña, tuvieron la misma oportunidad, la misma experiencia, sin embargo no llegaron. Vamos a ser diferentes. Nosotros que probamos del Mesías, vamos a perseverar en la fe, sin importar el desierto al cual nos enfrentemos. Muy cierto, Geraldo, eso me lleva al video que me enviaste. Me enviaste un video donde esta persona está muy preocupada, lo que pude entender, ¿verdad?, del video. Está muy preocupada porque él ve una agenda en contra de las iglesias. Menciona mucho el catolicismo y el mundo evangélico porque él es del mundo evangélico. Y él dice que hay una agenda en contra de la iglesia para que las iglesias cierren y no abran más, que por qué se puede ir a Walmart y se puede ir a otros negocios a comprar, pero no se puede ir a las iglesias, que la finanza de las iglesias se está afectando y que nosotros tenemos que levantarnos. Mira lo que dice él. Debemos levantarnos y luchar contra ese sistema, porque nosotros tenemos que desafiar la autoridad cuando la autoridad va en contra de Dios. Y eso me lleva a preguntarme, ¿tenemos autoridad para desafiar la autoridad si ésta va en contra de Dios? ¿Hasta qué grado? Mire, me acuerdo a los macabeos. Los macabeos fueron invadidos, no los macabeos, los israelitas, los antiguos israelitas de la época del Segundo Templo fueron
sujetados bajo el gobierno de Antíoco Epifanes, o Antíoco el Cuarto, si no me falla la memoria. Y él prohibió toda relación cultural del pueblo de Israel que esté vinculado a la observancia de la Torá y sus preceptos. El Shabbat, el sacrificio del templo, el sacerdocio, la circuncisión, todo lo que estuviese relacionado a la vida cultural, él lo prohíbe. La vida cultural que está centrada en la Escritura. Y el pueblo se levanta y le hace la guerra a Antíoco, como está registrado en la historia del libro de los Macabeos, y no permitieron que Antíoco los dominase. Y vencieron. Y eso es una muy buena parte de la Escritura para ver y poder presentar la idea de que es legítimo rebelarse contra la autoridad, porque obviamente la autoridad está en contra de Dios. Sin embargo, baja la carta de Romanos, y ahí está la palabra clave, la carta de Romanos, es decir, fue escrita a personas que vivían en Roma, o que no vivían en Puerto Rico, y les dice que se sujeten a las autoridades porque por Dios fueron puestas. Y usted dice, ¿será que Pablo es pro Roma o pro Imperio Romano? Porque los macabeos claramente escriben de que no permitieron que el gobierno de Seleucida, creo que es el nombre correcto, dominara y se impusiera sobre la vida judía y la fe y la religión judía, podemos decirlo. Entonces, ¿cómo podemos, Geraldo, reconciliar ambas ideas para poder dar un poco de luz a nuestra radio audiencia de si es legítimo o no hoy día levantarse contra el gobierno si el gobierno no permite que nosotros nos reunamos a hacerle culto a Dios? Oye, qué tremenda pregunta. De las primeras cosas que se me ocurren es que había un tratado de paz entre los romanos y los judíos donde había una flexibilidad, ellos podían podían llevar su estilo de vida. Estaban siendo incomodados, no oprimidos ni exterminados. A diferencia de los macabeos, que era un decreto de muerte y era totalitario. Y es la preocupación que yo tengo con este tipo de expresión. Yo estoy viendo a personas que yo esperaba que fueran mucho más fuertes emocionales, que fueran mucho más comedidos, rompiéndose por elementos que son inconvenientes, pero no son persecución. Que son tal vez difíciles porque no estamos acostumbrados, pero que no son tormentosos. No nos están secuestrando en las calles porque somos disidentes políticos y metiéndonos a prisiones oscuras sin juicio. No están secuestrando a nuestros hijos, no están entrando a las iglesias y nos están matando. Nos están pidiendo que por unos cuantos meses nos congreguemos desde nuestras casas, porque no es ni tan siquiera que no se predique el evangelio. Hay redes sociales por montones, hay servicios por montones. Es que seamos por un tiempo señalado comedidos, que guardemos una distancia prudente. Yo te voy a reconciliar esos dos opuestos de la forma en que lo veo. La diferencia de la carta a los romanos y el capítulo 13 específicamente, que habla de la sujeción a las autoridades, creo que es el capítulo 13, déjame ver si estoy seguro. Sí, el capítulo 13. ¿No? Sí. El capítulo 13, estoy bien seguro. Sí, capítulo 13. La diferencia entre la carta a los romanos y los macabeos raya, Geraldo, en el lugar donde están pasando las cosas. La historia nos dice que este hombre llamado Antíoco en la tierra de Israel le prohibió al pueblo que por herencia ancestral y decreto divino, primeramente, recibieron esa tierra por herencia y se les dio una Torá para que la guardasen en esa tierra. Y un invasor llegar a su tierra y prohibirle a ellos seguir
el decreto divino es una amenaza a la relación cultural, política y social que tenía el pueblo con la deidad. Y eso llevó a que se levantara un grupo y le hicieran la guerra a ese sistema invasor. Ahora, en el caso de la carta a los romanos, Geraldo, hay una diferencia muy marcada, y es que estas personas están viviendo fuera de la tierra de Israel, donde la autoridad en ese lugar, en Roma, es el imperio. Y al judío se le permitía guardar su vida cultural, religiosa, pero al gentil no se le permitía eso. Al gentil no se le reconocía como judío aunque fuera a la sinagoga. Incluso eso fue uno de los grandes detonantes en la época del primer templo en lo que respecta a la persecución romana contra los cristianos. Y es porque estos estaban haciendo culto al Dios de Israel cuando ellos se debían al culto imperial de Roma. Eso está ahí en la historia para registrarlo. Y esto es bien importante entenderlo para entender después cómo se va desarrollando los eventos en la historia. Y vamos a ver, Geraldo, que cuando entendemos la diferencia, como la estoy presentando en lo que respecta a la información histórica, podemos entonces trazar correctamente si es lícito o no es lícito rebelarse a la autoridad porque se está prohibiendo el culto a Dios. Si a mí me prohíben reunirme en una congregación, eso en lo más mínimo me afecta a mi relación con Dios. Ahora, si a mí me dicen maldice a tu Dios o muere, yo le digo no hay que pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque el que tiene autoridad sobre la vida y puede levantar de entre los muertos a este siervo que sería un cadáver en ese momento es aquel que se me ha invitado a maldecir. Por consiguiente, prefiero morir. No teman a los que pueden hacerle daño al cuerpo. Y hay tantos creyentes si a mí me dicen, que Geraldo, piensan y tienen miedo por el cuerpo. Mashiach dijo, teme al que pueda hacerle daño al alma. Si a mí me dicen es obligatorio vacunarte porque tenemos que controlar la enfermedad, yo me vacuno. Ahora, si a mí me dicen conviértete a este Dios o te matamos, mátame. ¿Por qué? Porque la escritura claramente me enseña que este mundo es pasajero y el daño que me pueda causar esa vacuna no va a afectar mi relación con Dios. ¿Entiendes? Si me va a traer al abrazo una enfermedad, Hashem hará justicia por aquellos que hicieron daño a los cuerpos que Él creó. Pero la maldición al Eterno o adorar a un Dios que no es el Dios de Israel, eso sí es mejor morir. Es mejor morir. Y incluso el libro de Revelaciones así lo muestra. Aquí está la perseverancia de los santos. El que ha de ser muerto a espada, morirá a espada. Y el que ha de caer en cárcel, será preso. ¿Por qué se dice eso? Porque está vinculado a la bestia, y la bestia está relacionado a el culto y la adoración a un Dios que no es el Dios de la Escritura. A un Mesías, un servicio a un Mesías que no es el Mesías de la Escritura, por decirlo así. Y cuando sabes esta verdad, pues tienes una forma de manejar las cosas bien diferente. Por eso, Geraldo, yo no creo que debamos nosotros levantarnos contra el gobierno porque no nos dejan reunirnos y sí permite que Walmart abra. Yo quiero ver tu segunda parte. En la sublevación. Yo quiero ver, cuando regresemos de esta pausa musical, yo quiero escuchar un poco más tu punto de vista sobre esto, antes de entrar al tema final, y así dar por terminado esta semana de Un Café con More Joseph. Amigos, ustedes van a estar escuchando en estos momentos una de mis canciones favoritas, como de costumbre. Esta yo la canto mucho, porque yo creo, con perfecta fe, en la venida, en el regreso de Mesías. Y aunque él tarde, yo lo voy a esperar. Saludos amigos, estamos de regreso a nuestra segunda media hora de Un Café con More Joseph. Escucharon a Jonathan Setel, Anim Amim. Yo creo con perfecta fe que Adonai Yeshua es el Mesías y creo en su pronto retorno.
y aunque tarde y tal vez yo muera y no lo vea regresar, todos los días viviré esperándolo, y tengo la perfecta emuná de creer que él, aunque yo muera, yo voy a ver ese día. Amén. Porque cuando el maestro regrese y suene el gran shofar, yo creo en la resurrección de los muertos. Por consiguiente, vivo o muerto, ese día lo voy a ver. Baruch Hashem. Regresamos a nuestra segunda media hora. Estábamos hablando de... Gerardo, ¿de qué estábamos hablando? De las autoridades. Si debemos o no sujetarnos a ellas. Yo pienso eso, Gerardo, no sé si tú piensas igual o tienes alguna idea diferente. Adelante con tu comentario. Nuestra congregación hizo la pregunta, considerando nuestra demografía particular, que posiblemente más del 70% de las personas son mayores de 60 años. De hecho, yo relajaba con mi esposa y decía, ¿sabes que si llega a dar esto, tú eres la pastora de la iglesia? Porque todos los otros líderes se fueron con el Señor. Porque son todos canositos y arrogaditos. Uh-huh. Entonces, vale la pena tomar el riesgo. ¿Para qué recompensa? Uh-huh. Que si tú miras la presión grande de los que desean abrir, están muy preocupados por las finanzas porque están bien comprometidos económicamente. Diste con templos grandes, construcciones y gastos económicos que van más allá de su capacidad financiera. Y a la misma vez hay mucha presión política envuelta. Incluso tengo un amigo que me acaba de escribir, que tú y yo conocemos, que dice, yo estuve 12 años en el mundo de la política y yo sé que la presión política que le pusieron a la gobernadora en el caso de Puerto Rico es bien grande, porque obviamente la están amenazando de que puede perder el voto si no concede. Y siempre ha sido así, porque recuerda que el sistema de la mujer que se monta sobre la bestia es la que quiere controlar. Sí, es un sistema de intercambio, quiere controlar y quiere gobernar. Así que no me sorprende nada de eso. Podemos entonces entrar al próximo tema, Geraldo. El miércoles pasado estuvimos hablando de por qué nosotros los nazarenos, no creemos en la Trinidad. Y estuvimos hablando de diversas evidencias que existen en las Sagradas Escrituras que demuestran que los nazarenos creían que Yeshua el Mesías había venido de Dios y que él regresaba a Dios y que era la voz de Hashem en este mundo. Era el mensajero enviado por Hakadosh Baruj Hu, era el profeta que habló Moisés, y creían que él era el descendiente de David, pero nunca creyeron que Yeshua fuera Yud Hei Vav Hei hecho hombre, o que fuera la segunda persona de la Trinidad. Y me gustaría hablar un poco más sobre esto en esta media hora que nos queda, Geraldo, para ir ayudando a las personas que nos escuchan a entender un poco por qué pensamos así. Y creo que la Escritura tiene toda la evidencia para mostrar eso. Simplemente nosotros no queremos aceptarnos porque nos hemos construido becerros de oro. O tal vez estamos siguiendo un Mesías que no es el de la Biblia. Le dijo mi señor a mi señor, siéntate hasta que te ponga por estrado los enemigos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado a los enemigos. Pues eso claramente demuestra que Yeshua es Dios. Eso claramente demuestra que el Mesías será más grande que David. Y que el Mesías estaba antes de haber nacido en este mundo en el seno del Eterno. Eso es lo que demuestra el texto. Y que el Mesías será llamado Señor por el mismo David, dando a entender que si David, que es el rey ideal de Israel, lo llama Señor, da a entender el texto que David que el Mesías será mucho más grande que David. Sí, fue más grande que David, y fue más grande que Moisés, y más grande que Aarón. O sea, que cumplió con todas las funciones que se le asignaron a cualquier humano. Y no se sujetará a la autoridad del templo, ni tampoco se sujetará a un Sanedrín, ni tampoco tendrá que demostrarle a los jabinos si él es el Mesías o no. Simplemente, cuando regrese, los rabinos no pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El rabinato viene a ser la función de un maestro, pero bíblicamente no tiene una autoridad.
bíblicamente hablando, cuando el maestro Nazaret se manifestó por primera vez, ya él estaba enviando a la autoridad de ese momento las señales que el Mesías estaba presente. Y ellos no lo quisieron escuchar, no quisieron aceptarlo y prefirieron darle muerte antes de renunciar a la posición de autoridad. Así que cuando regrese por segunda vez, ¿crees que va a intentar demostrar? La segunda vez no va a pasar eso. La Escritura dice que no viene con vara de hierro a quebrar las naciones y a dar a cada cual la paga. El texto dice que va a dividir el monte en dos. Yo no le voy a pedir permiso, a credenciales a nadie que venga a partir un monte. Enséñame el pasaporte, a ver si dice que eres el Mesías. Yo no he visto todavía un hombre con la capacidad de partir un monte en dos. Ok. ¿Por qué pensamos así como nazarenos, amigo que me está escuchando? Porque la Escritura nos ha ayudado a abrirnos los ojos. Y decidimos creer lo que dice la Escritura, no lo que dice la tradición, no lo que dice la opinión, no lo que inclusive llegamos a un momento dado de enseñar. Le dijimos a Hashem, queremos conocerte, instrúyenos, como oraba David. David le decía, muéstrame tus caminos, enséñame tus mandamientos. Y nosotros hemos hecho esa misma oración. Por favor, oh Eterno, ayúdanos a acercarnos a ti, a hacer tu voluntad. Y él nos contestó. Así, amigo. Y está claramente evidenciado por toda la Escritura que el Mesías será llamado Mesías porque el Espíritu de Dios está sobre él. Y por eso creemos que Yeshua no es ni la segunda persona de una Trinidad, ni tampoco es Yud-Heh Vav-Heh hecho un hombre. Pero ¿y por qué Josué lo adoró? Hay un texto ahí que usan que dice que Josué vio el jefe de los capitanes y se postró a sus pies y dijo, tú viste, ese es el Mesías. Pero es que no dice en ningún momento que ese es el Mesías. Pues si tú no sabías que el Mesías era el ángel de Yahweh. ¿Y quién te dijo a ti que el Mesías existía en la forma de ángel? Pues eso es siempre lo que me han enseñado. Vamos a ver qué dice la evidencia. Él fue el que le dio la Torá a Moisés, él fue el que estuvo en la salsa. Te voy a buscar dos testigos. Muchas personas piensan que Yeshua era el ángel del Eterno. Y era el príncipe del ejército del Eterno, ¿verdad que sí? Incluso vas a encontrar que Daniel dice que el príncipe celestial que está de parte del pueblo de Israel se llama Miguel. Pero no hay problema, vamos a los textos. Vamos a entrar primero a Pedro. Simón Kefa, que caminó con el maestro, dijo algo muy interesante. Dice primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre al que juzgue imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Miren qué interesante. El Mesías fue escogido de antes de los tiempos, por Akadosh Baruj Hu, pero no se había manifestado. Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, dice otro texto. Dice, ¿qué es eso? No, escúcheme bien el texto. Vamos a analizar el texto, Geraldo. Mira lo que dice el texto. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Quiere decir que el ángel del Eterno, que se le aparecía a las personas en el Tanaj, no podía ser Yeshua, porque Simón Kefa dice que el Mesías se manifestó en los postreros tiempos. Ok, pero usted me podría decir, ese texto no está tan claro, no me convence. Vamos a entrar entonces a Hebreo. Si Yeshua era un ángel, vamos a ver qué dice Hebreos. Lo dices. Hebreo capítulo 1 dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de diversas maneras a los padres por los profetas. Aquí vemos un ejemplo claro de que no podía haber sido Yeshua el que le hablaba a los profetas para que los profetas le hablaran al pueblo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo. En estos postreros días nos habló por medio del Hijo. ¿A quién constituyó el Hijo? No había hablado antes. Por eso es que cuando yo escucho, por ejemplo, hay una persona bien conocida en el mundo de raíces hebreas que dice que su maestro le hablaba con Moisés, aludiendo a Yeshua, hablaba con Moisés en el monte Sinaí,
Y yo digo dentro de mí, muéstrame eso por la escritura, porque los testigos oculares del maestro de Nazaret nunca aludieron a eso. Aquí está diciendo claramente que el Eterno le habló muchas veces en el tiempo antiguo al pueblo por medio de los profetas, y ahora en estos tiempos nos habló por medio del Mesías, del Hijo. El Mesías es el Hijo. Entonces nos lleva a preguntarnos si Yeshua era el que hablaba con Moisés en el monte Sinaí, si Yeshua fue el que entregó la Torah como muchas personas enseñan, si Yeshua era el príncipe del ángel que habló con Josué. ¿Por qué el autor de Hebreo nos dice eso? ¿O será que el autor de Hebreo no sabe la Biblia que tú conoces? ¿O será que usted es más conocedor de Torah que el autor de la carta a los hebreos? Interesante, ¿no? Y mire lo que interesante. Mire que el texto, Geraldo, dice, by the way, aquí es donde entra una evidencia clara de cómo el texto de Colosenses no se debe leer como que Yeshua es el creador. Que es decir, que el Yeshua fue el que hizo todas las cosas. ¿Ok? Mira qué interesante. Mira cómo esta carta de Hebreo corrige la interpretación de Colosenses. Mira esto. En estos posteriores días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Dios, ¿lo hizo a través de él o lo hizo para él? El texto como que está diciendo que Dios hizo la creación para el Mesías. Pues entonces Colosenses no debemos entender Colosenses como que Yeshua es el que creó todo, como muchas personas piensan cuando leen a Colosenses. ¿Verdad que no? Ok, muy bien. No, padre. Y mira qué interesante, porque estamos hablando de la imagen del Dios invisible, ¿verdad que sí? Mira el versículo 3. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto claro, superior a los ángeles, pues no es un ángel, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Heredado. ¿Qué heredó? Escuche bien. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré por padre y él me será por hijo. Está citando el libro de los Reyes. Me choca tanto, porque por muchos años pensamos que los ángeles se podían hacer corpóreos y, por ejemplo, acostarse con mujeres, tener descendencia, pero de repente Mashiach, que no es un ángel, a ese sí el Eterno le preparó un cuerpo. ¿Qué lo dice? Sí, a ese lo vimos nacer, y la escritura evidencia que él no era un ángel. Y ese Mesías es el que dice que los ángeles no se dan en casamientos, o sea que no pueden procrear de la forma que nosotros pensamos. Mira el versículo 6, Geraldo. Mira lo que dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y usted dirá, pues, claro, a sí mismo. ¿Qué significa adoración ahí? Sírvanle todos los ángeles de Dios. Y por eso vas a encontrar que el maestro dice: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. A tal grado que vas a encontrar en Revelaciones que hay un ángel que va a Juan por mandato de Yeshua a entregarle un mensaje a Juan. Y cuando pasa el desierto, la tentación, los ángeles fueron y le ministraron. Los ángeles son para asistir a los santos en la obra. Pues entonces, mira el versículo 7. Un ángel. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Está diferenciando entre los ángeles y el Mesías. Entonces, por eso es que como nazareno no puedo creer ni aceptar, porque la evidencia me lo muestra, que Yeshua existía en la forma de un ángel. Yo no puedo decir que Yeshua es el ángel del Eterno. Ahora, ahí donde entra el problema, Geraldo. Una cosa es definir el concepto malaj de Hashem, y otra cosa es decir que él es un malaj. Son muy diferentes. Son muy diferentes. Malaj en lo que respecta a función y malaj en lo que respecta a entidad espiritual. Y Yeshua no existía en la forma de un ángel,
Pero cuando Yeshua nació en este mundo, porque el Ben Adam, el hombre celestial, que habla hasta Pablo de Tarso, fue ideado por Hakadosh Baruj Hu desde antes de la fundación del mundo para que naciera en este mundo que nosotros vivimos. Y siendo así ideado por Hakadosh Baruj Hu, cuando él entra al mundo, la primera vez que él se manifiesta en el mundo, Hashem lo envía a traerle un mensaje al pueblo santo, al pueblo de Israel. Por eso es que se llama el ángel del Eterno, el malaj del Eterno. Pero no es que él sea un ente espiritual, mensajero, que él sea un ente espiritual en lo que llamamos ángeles, Geraldo, no en lo que respecta a función, sino lo que llamamos ángeles. Eso no es lo que muestran los nazarenos. Ahora usted va a encontrar el versículo 8, que está citando un salmo, que dice, tu trono, pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Dice, güey, claramente, ahí tienes una evidencia. Pero vamos a mirar ese salmo, el Salmo 45. Vamos a mirarlo y nos vamos a dar cuenta que el salmo está hablando del rey de Israel. Vamos a ver si es verdad. Vamos a buscarlo. Salmo 45. Vamos a ver si tengo tiempo. Sí. Al director del coro sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amor. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Ya usted ve por qué yo como nazareno enseño que es correcto, es permitido cantarle al Mashiach. No hay ningún problema. Pero cuando nos reunimos como congregación y hacemos la adoración como familia, esta debe ser dirigida al Creador. Una cosa es que yo me siente en mi casa y digo, Adonenu Mashiach, ¿cuándo llegarás? Rey deseado, te anhelo de verdad. Me lo acabo de inventar ahora. Una cosa es eso y otra cosa es como grupo elevar cantos al Mesías y enfocar la adoración a él y no a Hakadosh Baruj Hu. Son dos cosas muy diferentes. Ahora mire esto. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es como buril de diestro escriba. Eres el más hermoso de los hijos del hombre. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Elohim te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente. Revelaciones, ¿verdad que sí? Cíñete de gloria y majestad. Cabalga en tu majestad y triunfa por causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia. Revelaciones 19. Y tu diestra te guiará a hazañas terribles. Pueblos caerán debajo de ti, tus saetas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Elohim, es eterno para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la impiedad. Por eso te ungió Elohim, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El salmista le está diciendo al rey que es un ser humano, Elohim, Dios. Ese es el texto que está citando Hebreos. Qué cosa interesante, ¿ah? Qué cosa puso como juez interesante. de muchas naciones a David. Pero mire qué interesante. Pablo de Tarso predicaba que la congregación mesianista es la novia del Cordero. Sigamos leyendo el Salmo. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de marfil te alegran instrumentos de cuerda. Hijas de reyes están entre tus nobles. A tu diestra está la novia, con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, aplazca tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu señor. Mira qué cosa, Geraldo. Y las hijas de Tiro vendrán con ofrenda. Los más ricos de los pueblos implorarán tu favor. Toda gloriosa es la princesa en su aposento. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada ante el rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán llevadas a ti.
serán conducidas con alegría y regocijo y entrarán en el palacio del rey. ¡Qué cosa más hermosa! En lugar de tus padres estarán tus hijos, a quienes harás príncipes de toda la tierra. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Mira, haré que la memoria de tu nombre sea recordada en todas las generaciones, por lo cual los pueblos te confesarán eternamente y para siempre. Ese es el texto que tiene en la mente el autor de Hebreo cuando habla del Mesías como Elohim. Eso ya te falta citar a Ezequiel, donde el príncipe haga los sacrificios y cerramos el capítulo. Tú ves, Geraldo, que los nazarenos todo lo que presentaron se puede probar por las escrituras. Por la escritura. Sin embargo, al Mesías que nos están enseñando en las raíces hebreas y en el cristianismo tradicional, no se sustenta en las escrituras, y por eso el Eterno nos ha despertado a que leamos las escrituras y veamos con nuestros ojos el verdadero del falso. Seamos como los de Berea. Revisemos a ver por la escritura, a ver si lo que nos está enseñando este Pablo cuadra. Exactamente, porque ciertamente hay un San Pablo y hay un Shaul de Tarso, y quedan usted decidir a quién escucha, a San Pablo o a Shaul de Tarso. Y es interesante porque si lees el versículo otra vez 8 en adelante, y quiero aprovechar los últimos 3 minutos, Geraldo, porque el tema de las cosas que más a mí me apasiona cuando estudio la escritura es hablar de Mashiach, porque me he comido ese misterio, me lo he desayunado, me lo he almorzado, hasta durmiendo hablo del misterio del Mesías. Respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Ahora hace total sentido el texto, ¿verdad que sí? Cetro de equidad es el cetro de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, con un manto los enrollará, y como vestidura serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no acaban. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar salvación? Ahí tenemos la evidencia de cómo los nazarenos no pensaban que Yeshua existía en la forma de un ángel. Por eso es que cuando escucho enseñanzas de maestros decir que Yeshua es el ángel del Eterno y era el que hablaba con Moisés en el monte Sinaí, y es el príncipe que se le apareció a Josué, y es el que habló con Daniel, y así el que estaba en el huerto del Edén con Adán, todas esas ideas que existen para tratar de poder validar la preexistencia del Mesías, cuando vamos a los textos no se sostiene. He escuchado mucho de enseñar y decir que hay que buscar al Mesías en todas las porciones de la Torá, y ciertamente es cierto, pero hay que ser muy, muy cuidadoso en qué estamos buscando, porque por ahí hay personas diciendo que cada vez que veas la Aleph y la Taf es el Mashiach. Es una interpretación bien débil, pero bien débil, que se rompe con solamente ver un capítulo en hebreo y todas las veces que aparece la Aleph y la Taf. Así es, Geraldo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Esto significa que el último programa de esta semana se acaba el día de hoy. Y esto significa la misma vez que estamos cerca de entrar en el Shabbat. Es el mejor deseo de Eshaim que usted, amigo que me está escuchando, pueda disfrutar de la belleza que hay en poder entrar en el día que el Eterno dio para que tú descanses de tus obras, para que tú te olvides de todo lo que viviste en la semana y puedas decirle al Eterno: gracias, 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 porque tú en Shabbat renuevas mis fuerzas y me permites conocerte cada día más. Les habló Yosef. Les habló Gerardo. Y usted escuchó Un Café con More Yosef. Nos vemos el próximo lunes.
Shalom.